Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La sentencia de casación del caso Sobornos se conocerá este lunes a las 15 horas. Hay expectativa nacional por la resolución que tome el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en torno al caso más emblemático de corrupción en nuestro país, que involucra al expresidente Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios privados. Aquí empezamos. Porque eso está comprobado ayer. Cualquier duda que tenemos ese fondo de solidaridad de nuestros propios recursos, que yo puse más de $7.000 aportados mensualmente, hice ese préstamo por estar sobregirado, he pagado hasta el último centavo. El propio sentenciado Rafael Correa ha indicado que eso no es delito, que le den pagando por la inauguración de una obra no es delito y que no se trata de cohecho. Los jueces conocen la ley. 2 días de audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia y la cuenta regresiva comienza para los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. El tribunal dará su veredicto el lunes 7 de septiembre a las 15 horas. Será el desenlace de un caso que tiene al expresidente Rafael Correa y a su gente de confianza en el gobierno frente a una condena histórica. Es lo que corresponde en derecho, que se ratifique la sentencia. 16 de los 20 sentenciados presentaron el recurso de casación como su última carta posible ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Piden se deje sin efecto la sentencia. No obstante, la fiscal Diana Salazar cree que hay suficientes elementos para ratificar la condena. Y hemos sostenido nuestra teoría de manera técnico-jurídica, como lo hemos venido haciendo desde mayo del 2019. No es lo que creen los abogados de los recurrentes en esta audiencia, donde no se analizaron pruebas, sino la indebida aplicación o interpretación errónea de la ley. Yo no puedo afirmarle si sí o no existía la estructura. Si es que existía la estructura, la fiscalía tenía que probar que existía. Al cierre de las intervenciones, algunos de los procesados ejercieron su derecho de última palabra y hablaron frente al tribunal. Rafael Correa, como el líder de la trama de corrupción, dice que lo persiguen. No habló de los cruces de facturas ni de los contratos entregados. Por inmediato, por instigación, por medio incluso psíquico, en una red de soborno. Su exsecretario jurídico, Alexis Mera, con prisión domiciliaria, en cambio, se siente rodeado y dijo: enfrento a la justicia porque estoy encerrado en mi casa. Si dicen que tengo toda la plata del mundo, ya no estuviera aquí. Estuviera en México, Argentina. Pero estoy encerrado con 7 policías en mi casa. No voy a apoyar un proyecto político jamás, así me vaya a la cárcel. Se cierra así la etapa final del caso Sobornos y ni fiscalía ni los procesados podrán ya argumentar nada. La decisión sobre casar o no la sentencia está en manos de los jueces Javier de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila. Y mientras se espera la resolución por parte del Tribunal de Casación, es inevitable preguntarse qué pasaría con los procesados en caso de confirmarse una sentencia condenatoria. La lista de prófugos es larga. Aun cuando no se sabe el paradero de algunos de los empresarios procesados por los sobornos, hay la certeza de los exfuncionarios de gobierno que ya no están. En la lista de prófugos, Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Cristian Viteri, Viviana Bonilla y en calidad de refugiada en la residencia de la Embajada de Argentina, María de los Ángeles Duarte. Lo cierto es que la investigación periodística que nació como Arroz Verde y que Fiscalía la llamó el caso Sobornos 2012-2016 está a pocas horas de ser un caso cerrado. Si el tribunal acepta la casación, se deja sin efecto la sentencia. Si este recurso es negado, la sentencia de 8 años de cárcel para Rafael Correa y otros entra en fase de ejecución. Y eso se sabrá el próximo 7 de septiembre. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Vamos con otros temas. Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez, el ecuatoriano que fue detenido con $1 millón en efectivo y que no pudo justificarlos. Él podría ser procesado por el delito de lavado de activos. Que en estos próximos 10 días se llevará a cabo el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, luego de encontrarle en su poder $1 millón en efectivo que no pudo justificar en una mochila en su intento por ingresar a Tumbes, Perú, para determinar la prisión preventiva por el delito de lavado de activos. La audiencia se instaló la tarde de este viernes en Perú.
Las autoridades de dicho país fueron quienes dieron aviso a Ecuador luego de encontrar en esta mochila los 21 fajos de billetes de $100. Pretender ingresar $1 millón en una mochila a un territorio extranjero. Ese acto es un indicio muy potente para presumir el origen ilícito de este dinero. Gálvez, hasta hace unos días, según se pudo conocer, continuaba formando parte del directorio del Consejo Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Él no estuvo ya asistiendo a la cooperativa, ¿no? Entonces, por ese motivo, el señor ya no es socio, ya no es el representante de la institución. La próxima semana se dará a conocer los avances en esta investigación, tras haber sido detenido el pasado 2 de septiembre. En 2011, fueron ya investigados Gálvez y su hermano por el mismo delito de lavado de activos y por estar aparentemente involucrados en redes delictivas de España y Colombia. Valery Villalba, 24 horas. La decisión sobre la destitución del asambleísta Eliseo Azuero, recomendada por la comisión multipartidista que lo investigó, lo definirá en los próximos días el Pleno de la Asamblea Nacional. La comisión confirmó que el legislador gestionó cargos y recursos del Estado. De las versiones entregadas a Fiscalía por parte de algunos involucrados y documentos recabados, la comisión multipartidista de la Asamblea que investigó al legislador Eliseo Azuero determinó recomendar al Pleno de la Asamblea la censura y destitución del asambleísta Eliseo Azuero. Los legisladores José Serrano, Liliana Durán y Franco Romero, miembros de esta comisión, coincidieron en esta decisión tras detectar varias pruebas relevantes que comprometen a Eliseo Azuero. Sobre la infracción que hemos investigado relacionada al asambleísta Eliseo Azuero, son evidentemente notorios. Según la comisión, Azuero gestionó cargos y recursos del presupuesto del Estado, algo prohibido para un legislador. Ha incurrido en las prohibiciones prescritas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta decisión, que irá al Pleno de la Asamblea, complica más el futuro de Azuero, quien es investigado sobre supuestos casos de corrupción detectados en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Que existe una infracción a la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionada al tráfico de influencias. La documentación que llegó a esta comisión es tan importante, dice Durán, que compromete incluso a otros legisladores y funcionarios del Estado. Hay muchos más y necesitamos llegar al fondo de esta realidad. Eliseo Azuero, quien está prófugo de la justicia desde el 17 de julio, depende ahora del Pleno de la Asamblea, que decidirá en las próximas semanas si lo destituye o no. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del decreto que establece la recaudación anticipada de impuesto a la renta del 2020. La noche de este viernes, la Corte Constitucional se pronunció en sesión extraordinaria sobre el decreto 1137 que emitió el presidente Lenín Moreno y que fue publicado en el suplemento del registro oficial, por lo que ya entró en vigencia. Tras el análisis del documento, la Corte estableció la constitucionalidad del mismo, por lo que se continuará aplicando. El Pleno, por decisión unánime, declaró que la medida en referencia es constitucional porque los fondos recaudados serán empleados exclusivamente para enfrentar la crisis sanitaria, refirieron en un comunicado. Y ahora les contamos que las cifras del COVID-19 en el país continúan actualizándose. Hasta la fecha son 108.045 casos confirmados. Un especialista indica que la situación en el país se estaría controlando, sin embargo, recomienda no flexibilizar las medidas de bioseguridad. 870 nuevos casos a nivel nacional son parte de las cifras publicadas en estas últimas 24 horas por las autoridades, teniendo hasta la fecha, según el Ministerio de Salud, 118.045 casos confirmados de COVID-19 en todo el país, 6.724 fallecidos por la enfermedad y probables 3.752. Para Guayaquil, la situación, según lo expresan los expertos, está controlada, incluso en las zonas con mayor número de contagios. Actualmente se ha visto también una disminución. Digamos decir que en la parte marginal se ha notado un descenso lento, pero eso es importante.
Después del último feriado pudo verse un aumento de casos de COVID-19 en Guayaquil, sin embargo no puede considerarse tampoco como un rebrote. Hasta hoy en Guayas se han confirmado 19.025 casos y en Guayaquil 12.944. Al ver aún lejana la llegada de una vacuna al país, Pedro Barberán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, asegura que las medidas de bioseguridad serán fundamentales para evitar precisamente un rebrote. Las medidas de bioseguridad no se pueden flexibilizar, antes deben de fortalecerse. Y en cuanto a los casos de reinfección en el país, habría que estudiarse una vez que ya los vuelos internacionales y todo este tipo de cosas comiencen a funcionar, porque vemos, también se está estudiando en este paciente, ya tenemos la secuenciación del genoma, también ver dónde se encuentra ese genoma con más frecuencia. Mientras las cifras siguen actualizándose, el país se prepara para enfrentar un nuevo reto a partir de este 12 de septiembre, en que se ponga fin al estado de excepción por esta emergencia sanitaria. Valery Villalba, 24 horas. Quito continúa siendo el cantón con más afectados por COVID-19 en todo el país. El viceministro de Salud confirmó que los hospitales de la capital siguen trabajando al límite de su capacidad. En Quito, la curva de contagios de COVID-19 sigue en ascenso. En las 3 últimas semanas, la capital acumula 22.460 infectados y cada día se aleja más de la ciudad de Guayaquil en el número de casos. Esto hace que se mantenga como el primer cantón más afectado del país. Ese aumento de casos ha sido mucho más paulatino, más gradual, lo que ha evitado tener un brote explosivo. El viceministro confirmó que la capacidad en los hospitales de la ciudad sigue siendo compleja. Por ejemplo, detalló que no hay camas en los centros. En la policía, Fuerzas Armadas, los del IES, el Eugenio Espejo, el Enrique Garcés y el Pablo Arturo Suárez. En el resto de hospitales sí hay camas para moderados. No obstante, asegura que si bien ha disminuido la afluencia de pacientes con sintomatología leve y moderada, continúan llegando en gran cantidad a los hospitales aquellos que necesitan cuidados intensivos. Camas de cuidados intensivos destinadas a COVID, seguimos en el límite. Y esta información es corroborada con el director del hospital del IES Quito Sur. La complicación en UCI sigue igual, en intermedio sigue igual. Los hospitales además se han visto afectados en estas últimas semanas con los contagios de varios de sus funcionarios de salud. Incluso en este centro, hace pocos días falleció una de las fundadoras a causa del coronavirus. Después de 18 días que pasó en la UCI, falleció. Fue un día muy triste, el 31 de agosto para nosotros. En Pichincha, la curva epidemiológica no muestra ningún aplanamiento. Las cifras detallan que a diario aparecen entre 150 a 200 pacientes contagiados. Según las autoridades, esto se debe al relajamiento por parte de la ciudadanía. En Quito, Paul Coello. Retomamos la información, amigos. El Ministerio de Economía y Finanzas invitó al Consejo Nacional Electoral a la conformación de una mesa técnica para analizar el alcance del presupuesto solicitado para las elecciones generales de 2021. Con el objetivo de generar un ahorro para el Estado debido a la situación actual que atraviesa el país por la crisis sanitaria y económica, el Ministerio de Finanzas, mediante un comunicado emitido este sábado, invitó al Consejo Nacional Electoral a formar una mesa técnica para analizar el presupuesto establecido por la entidad para las elecciones presidenciales. Por tal situación, es necesario adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos. Presupuesto que asciende a más de 114 millones de dólares y que ha sido cuestionado también por los consejeros electorales de minoría. Creemos que es un presupuesto mal elaborado. Es un presupuesto sin sustentos. En el comunicado, la cartera de Estado explica que el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral es 14.7% superior al utilizado en los comicios del 2017, que fueron 99.6 millones de dólares, y 56% mayor a los comicios del 2019, que fueron 73.5 millones. Aquí en este presupuesto se están considerando si es
que existiera segunda vuelta. También se está considerando el tema de la pandemia. Verde Soto argumenta que desde un inicio los consejeros de minoría le advirtieron a la presidenta Tamaín que es un presupuesto sobrevalorado que no iba a ser aceptado por el Estado. Lo que termina pasando es de que quien es acusado de ineficaz, ineficiente por no haber ejecutado el presupuesto es el CNE. Según su análisis elaborado de forma independiente, a los 114.3 millones de dólares propuestos por la mayoría del organismo, se le podría restar un 30%. Este presupuesto ha sido bastante austero. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Son más de 6 millones de jóvenes y adolescentes los que podrán acudir a las elecciones del próximo año a ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, hay apatía y decepción por la política y sus actores en este importante grupo de la población. Ella es Maylin Cruz, estudiante de psicología. Tiene 22 años y es de Guayaquil, aunque en una universidad de Quito se está formando. Su aspiración en la vida es llegar alto. Ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, ayudando a que las personas con escasos recursos puedan cumplir sus metas. El sueño de Maylin nace de la principal frustración que siente al hablar de Ecuador. Hay inequidad, hay muchas personas que tienen muchas necesidades y nadie se preocupa por realmente solventar sus problemas. Para María de los Ángeles, de 22 años, estudiante de marketing, honestidad en la política ecuatoriana es algo que sencillamente no hay. La corrupción ha llegado a un nivel personal, se han burlado de los enfermos, de los muertos y de todos nosotros. En el país hay apatía política juvenil. Se evidencia en el ausentismo del voto joven en los recientes procesos electorales. En el 2019, por ejemplo, llegó al 20,1%. Nadie habla del futuro, acota Iván, ingeniero en telemática con 29 años de edad. Más bien se basan en la coyuntura actual, no tienen claro su panorama. Siente que a los políticos ecuatorianos poco les preocupa la educación cuando considera que debe ser tema principal. La única forma de salir adelante es con la educación. Pero pese a la decepción que siente, Iván sí irá a votar. Porque ese día es donde nosotros decidimos. Son más de 6 millones de centennials y millennials los que podrán acudir a las urnas el 7 de febrero del próximo año a cumplir con ese compromiso ciudadano. Y su voto será más que importante. Podría ser determinante si consideramos que de 13.099.150 ecuatorianos que conforman el padrón electoral, el 45,8% son jóvenes, como Maylin, María de los Ángeles e Iván. Luisa María Heredia, 24 horas. Y ante la imposibilidad de realizar concentraciones masivas, los movimientos políticos deberán plantear una nueva estrategia para dar a conocer a sus candidatos y sus planes de gobierno. Analistas creen que las redes sociales podrían ser una salida sin descuidar los medios tradicionales como la radio y la televisión especialmente. Esta no será una campaña electoral de tarimas, de concentraciones o de caminatas. Las restricciones de movilidad a propósito de la emergencia sanitaria plantean nuevos retos en el quehacer político electoral. Algunos de los precandidatos ya han empezado a tomarle la mano a la virtualidad como una opción para difundir sus planes de gobierno. Y es que las redes sociales podrían moverse como nunca antes en esta, una campaña electoral atípica. Irene Vélez, analista política, cree que a los movimientos les tocará adaptarse sí o sí a este cambio forzado. Pero si no tienes cuenta en Twitter, no tienes cuenta en Facebook, no existe. No es solamente cuestión de abrirse cuentas como loco o algo por el estilo, sino también de tener una estrategia y entender que la forma en la que se comunica dentro de una plataforma social tiene un propio idioma. Y puede ser un poco complicado entender ese idioma, pero si no se lo entiende va a haber un rechazo. Pero hay que tener algo en claro, dice Paulina Recalde, también analista. Es que las redes sociales, el internet, abren puertas sí, pero no llegan a todos. El uso de los medios virtuales, el uso de las redes, en las clases medias y medias bajas, en este momento va a ser más complicado en términos de acceso a recursos económicos. Va a haber un retorno, por decirlo así, al uso de medios tradicionales, sobre todo la radio. Ahora, el uso de redes sociales plantea nuevos desafíos, pues en Ecuador no existe una regulación sobre su contenido. Y ante la advertencia de una posible lluvia de noticias falsas, campañas de desprestigio y otros, llamémosle, recursos comunicacionales agresivos, le tocará al electorado estar más atento que nunca, asegura. Hay canales y páginas que se dedican a eso. Eso es un recurso útil para la población, para poder confirmar y verificar si se trata de una noticia real o
o no. Y sin duda alguna yo creo que el reto mayor es que la población se involucre. Al momento son pocos los precandidatos que se han pronunciado sobre sus estrategias de campaña en tiempos de emergencia sanitaria. Los que lo han hecho tienen la esperanza de que pronto se pueda volver a recorrer las calles, a realizar mítines. Pero la crisis sanitaria continúa. La alarma por posibles rebrotes está encendida. Y todo apunta a que al menos esta vez las campañas tendrán que buscar soporte en la virtualidad. En Guayaquil, Carlos Acoto. Tomamos las noticias, amigos. 8 privados de libertad se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Luego de pocas horas, 7 fueron recapturados. Los internos sometieron a un policía con arma de fuego, robaron un vehículo y huyeron hacia la frontera con Colombia. Uno tras otro, saltan desde una de las garitas al techo de los pabellones. Superan las mallas y alambres de púas sin mayor inconveniente. En total son 8, pero uno más se suma desde exteriores para someter al policía de la garita con arma de fuego. Esto podemos señalar como una respuesta inmediata de la Policía Nacional ante este delito de evasión. Los reos fugaron de la cárcel pasada a las 8 de la mañana, robaron este vehículo que circulaba por el sector y huyeron hacia la frontera con Colombia. Y tanto Policía Nacional como Ejército han podido capturar a los 7 PPLs y uno que se encuentra todavía sin ser capturado. 5 fueron recapturados en uno de los pasos ilegales a pocos metros de cruzar la frontera. Uno de los internos murió aparentemente por infarto. Al parecer, pues, situaciones naturales, cardíacas, pudo haber ocasionado tal vez algún evento de lo que usted está mencionando. 2 evasores fueron detenidos a pocos metros de la cárcel, uno con lesiones en sus extremidades inferiores por saltar el muro de la cárcel. Trabajo coordinado con la Policía Nacional, lo estamos realizando permanentemente justamente para evitar que nos sorprendan con estas actividades. También se detuvo a una persona que aparentemente brindó apoyo externo para perpetrar la fuga y se investiga cómo obtuvieron las armas de fuego. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y aquí concluye, amigos, la emisión dominical de 24 horas. Como siempre, gracias por su preferencia y sintonía. Que tengan ustedes muy buenas noches.